Bueno, se conoció el dato de la inflación. Menos de 3%, 2,8%. La Casa Rosada festeja y ya empezó a decirle mandriles a todos los consultores que vaticinaban que iba a ser más del 3% por la salida del cepo. ¿Saben cómo está Milei? Está corriendo desnudo por la quinta. Por Olivos, todavía, según lo que contó Jorge Rial. Bueno, está festejando el gobierno, claro, en la semana donde son las elecciones en Buenos Aires, ¿no? Lo toma como un verdadero triunfo, aunque bueno, ya sabemos que efectivamente igual no alcanza para nada. La inflación, pues más, el mes que viene puede ser el 0 si quieren, por ciento, y la situación va a ser la misma. O sea, ¿cuál es la tranquilidad? Que ahora te vas a poder comprar un iPhone a $1.000.000. Dicho sea de paso, paro general de toda la UOM en todas las empresas de Tierra del Fuego. Por esta política de los aranceles, que efectivamente dictó el gobierno para importar sin aranceles, que quiebra todas las industrias ensambladoras del sur argentino. Así que la UOM decretó un paro, por tiempo indeterminado. Pero estos son los tiempos que vivimos, ¿no? De una atrás de la otra, a velocidad. Hoy el vocero Adorni entró con el odio a los inmigrantes. Van a endurecer las políticas migratorias de la Argentina, dijo, igual copiándole también a Donald Trump, como si acá fuera un problema la inmigración, como si millones de habitantes del mundo quisieran venir en balsa a la Argentina. Al contrario, se puede poner una balsa a flotar y la mayoría se quiere ir de acá, ¿no? Pero bueno, están con eso, que después no pasa nada en los papeles, pero tiran una atrás de la otra, ¿no? Permanentemente. El propio Trump infla estos globos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezó que iba a levantar un paredón con la frontera con México? Hoy me contaba un amigo, charlábamos, que había un publicista de Trump, porque Trump se equivoca y anuncia un muro en Colorado que no tiene frontera con México, sino con Nuevo México, que es un estado norteamericano. Entonces es como que anunciaba un paredón, un muro, adentro de los propios Estados Unidos. Entonces, bueno, decían, es un error el gobierno, empezaron los memes, qué sé yo. Y vamos a aclarar. El publicista le dice, no, pará, mirá los comentarios. Mirá los resultados que tiene esto. No aclaremos nada. Y todo es así. Todo es ensayo, error, ensayo. Ayer decíamos, ¿no? ¿Cómo un gobierno, a días de una elección trascendente, como es la de Cava, que si bien es una porción pequeña del país, obviamente es como una vidriera, no es lo mismo ganar o perder en Salta o en Chaco que en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo. Pero a unos días de eso, quieren impulsar el fin de las indemnizaciones. Y uno dice, ¿están loco esto? Ahora, cuando vos te pones a ver cuántos sujetos indemnizables hay hoy en el mundo del trabajo, no son muchos. Entonces, el que no tiene posibilidad de indemnización, o no le importa, o dice, si a mí no me toca eso. Y al contrario, fidelizan, ¿no? Hoy escuchaba a un filósofo español que hablaba del nazismo, el fascismo y el falangismo español, y él decía, fueron encantadores, ¿eh? O sea, Hitler convenció, más allá de la comparación, sí o no y demás, convenció al pueblo más culto de la faz de la tierra, a uno de los más cultos y trabajadores como los alemanes, de que la salida era el nazismo. Y hablaban de pobreza, y cohesionaban voluntades, revivieron el ser alemán, los convencieron, y no solo los alemanes, a medio mundo convencieron. O sea, hubo lugares, Lituania, por ejemplo, donde el ejército nazi llega a Lituania a hacer, obviamente, a cazar judíos,
Y los lituanos tan abyectos eran que los mataron ellos mismos a sus judíos. Los alemanes miraban cruzados de brazos. Entonces, digo, esto hablando de la historia y la exageración, pero estas cosas pasan y todo el tiempo con anuncios alocados. O sea, puede pasar cualquier cosa. Vamos a matar trabajadores. Bien, y la gente aplaude o no hace nada. Después no va a votar. Digo, ¿cuál es? Yo creo que hoy lo que nadie sabe es cuál es la salida de esto. Y hasta dónde efectivamente la gente puede soportar que aparezca el gordo Dan celebrando la muerte de Pepe Mujica. O sea, no hay límites para nada, evidentemente. No hay un límite para nada. Y Milei retuiteó, no el tuit del gordo Dan, no celebró la muerte de Mujica, pero sí no se puede honrar la vida de quien ejerció la violencia. Dice un tuit que Milei retuiteó. Entonces, estamos en ese marco, ¿no? Absolutamente, yo digo siempre obsceno, en el sentido literal de la palabra, que significa fuera de escena, en la cual, bueno, no hay límites para nada. Todo es posible, todo es imaginable. Y lo peor de todo esto es que uno tiene la sensación de que nunca las crisis en la Argentina vinieron del lado de el desempleo, la baja de salarios, el hambre o la pobreza. Siempre vinieron por la hiper del 89, crisis cambiaria o bancaria, como el 2001, pero nunca por la economía real. Y el problema hoy lo tenemos en la economía real, donde un presidente como Milei se anima a decir que son los trabajadores los que le sacan la plata a la patronal. No es al revés. O sea, es como el terraplanismo, hasta tenés que empezar a discutir si la Tierra es redonda o plana. Bueno, es todo parte de una estrategia, esto, Steve Bannon, este filósofo italiano que escribió este libro de cabecera del 2008, que habla de, no me acuerdo cómo habla el título, cómo se llama, los caballeros del... Bueno, habla de todo, cómo se planificó toda esta trama internacional de las derechas. Bifo, el filósofo italiano, Berardi, que nosotros citábamos ayer, hablando de los encantadores de serpiente de las ideas fascistas, de cómo actúan sobre un pueblo deprimido. Porque si un pueblo está entero y tiene la cabeza ordenada, es imposible que tremendos tarados lleguen a una situación de poder. Y si me apurás, yo creo que... ¿Vieron que en los últimos tiempos en Rosario no paran de ir en cana financistas? ¿No? Hace 2 o 3 años, yo creo que es producto de lo mismo. Yo creo que hay un sobregiro de la ambición, de la crueldad, del poder, porque el tipo que caga gente a nivel económico, el estafador, es un perverso en el fondo. No lo hace cualquiera eso, Nosotros siempre hablamos de Vicentín. Uno solo se murió, le dio un infarto. Se ve que tenía algo de conciencia. Los otros ni les duele la cabeza, Colgaron, hicieron un fleco de $1.500 millones y duermen tranquilos a la noche, Bueno, anoche, 10 de la noche, lo metieron en cana a Fernando Upey, uno de los financistas, amigo del juez Bailaque, acusado de extorsionar, de ser un mediador entre el juez. Le armaban causas a otros empresarios, a otros financistas, y le pedían plata para desarmar esas causas. Además de que, como amigo del juez Bailaque, recibió en la cooperativa, la Unión Provincial, no, en la financiera, plata de la cooperativa de Puerto General San Martín, del orden de los 10.000 millones de pesos. Le dieron anoche 90 días de prisión efectiva, no domiciliaria, efectiva en el servicio penitenciario, y 1.500 millones de pesos
de caución o de embargo. Hoy están en todos los diarios, incluso a nivel nacional, porque es impactante realmente. Ahora, la extorsión era por $20.000, $100.000. Bueno, explicar qué significa para esta gente $100.000. Fernando Upey tiene acreditado 69 viajes en avión privado en los últimos tiempos. ¿Sabe la plata que es eso? Con uno de sus hijos se habían hecho hincha del Chelsea y tenían un palco en Inglaterra, en el estadio del Chelsea. Tomaban un avión y iban a ver el Chelsea. Estamos hablando de gente millonaria. Y sin embargo, extorsionaban por $100.000 y demás. Una cosa. Y ahí es donde entra esto de la perversión. Yo creo que lo mismo que vemos en la política, lo vemos en determinados sectores de la sociedad. Hay un sobregiro de todo. Miren si los fundadores de Vicentín iban a pensar que alguna vez iban a estafar a los chacareros, que eran su insumo, sus amigos y demás, en $1.500 millones. Se mataban antes. Ahora pasaron las generaciones, vinieron los hijos, los nietos, y lo hicieron. Sin problemas. Porque hoy esa crueldad, ese individualismo, está instalado hasta la médula en la sociedad global y argentina, ni hablar. Pero sigue siendo un problema el tema del empleo. Fíjate lo que pasa, ¿no? Hoy la CGT sacó un comunicado donde denuncia que el gobierno utiliza las paritarias y los salarios como herramienta de ajuste. Ustedes saben que, por ejemplo, le ponen un pie arriba a la paritaria de comercio, que era del, si no me equivoco, del 5,9% o del 7,9%. Y demás, 8,6%. La quieren bajar al 1%. No la homologan. ¿Saben qué paritario homologaron inmediatamente, que es del 7,7%? La de UTA, la de los colectiveros, después del paro del otro día. ¿Por qué? Porque se ven venir un paro general. ¿Cómo lo desactivan? Arreglando con la UTA. ¿Cómo arreglan con la UTA? Así, siendo la única paritaria que toleran que aumente. ¿Por qué el gobierno quiere que aumente las paritarias? Porque un punto de salario es plata en el bolsillo de la gente que va al consumo y temen que eso les derrumbe el 2,8% de inflación, que es lo único que tienen para mostrar. Entonces el gobierno está parado arriba de dos variables: precio del dólar y paritarias, es decir, salarios. Ahora la cosa va desbordando. Fíjense lo que pasó en la provincia de Santa Fe. Hoy hubo paro de los docentes. A pesar de los descuentos, los docentes dijeron basta. Ahora, si el gobierno de Puyaro sigue creyendo que estos son sindicalistas malos que se reúnen a la noche a ver cómo dominar el mundo y cómo perjudicarle la vida a Puyaro, están equivocados. Porque votaron 20.000 docentes, 17.000 lo hicieron por el paro. Hay que votar un paro sabiendo que vas a perder 180 o 200 lucas, por el descuento. Y lo hicieron. Eso quiere decir que no dan más. Eso quiere decir que han arrasado con su dignidad. Y lo han sentido. Ahora, lo decíamos el otro día también, más allá, lo mismo con los municipales, más allá de que se pelee la paritaria o que haya una sobreactuación en contra de los sindicalistas, los dirigentes gremiales y demás, va a llegar un momento, y no falta mucho, mes que viene o el próximo, no Rosario, la provincia de Santa Fe, los comunes y municipios no van a poder pagar los sueldos. Porque la caída de la coparticipación es atroz. Ahora, esto, obviamente, tiene varios costados: pisar las paritarias, mantener efectivamente la inflación baja como un trofeo hacia la sociedad, que es lo que prometió Milei en su momento, y por otro lado, la represión y la amenaza de los descuentos para aquellos que crean romper. Hoy le rompieron la cabeza otra vez al padre Paco. Nueva represión, como todos los miércoles, frente al Congreso por el tema jubilados. Y en el Congreso estaba discutiéndose la movilidad jubilatoria, no tuvo quórum.
El Congreso está anestesiado. Todo es un escenario de derrota. Por eso aquellos que vienen y dicen, no, la CGT son cagones, negocian. No, ¿y vos? ¿Y Botella? ¿Y Botanís? Hay derrotas. Hay una derrota del movimiento popular, hay una derrota de la gente que piensa en el otro. Hay una derrota social, una claudicación. Hoy vamos a hablar de algunas cifras del Eternauta. Le gustó al más del 90% de la gente. Ahora, esto no quiere decir que comprendan fielmente lo que esto significa, el mensaje del Eternauta. Esto quiere decir que le gustó, está bien hecha. A mí siempre esto a veces me da bronca a mí mismo, ¿no? Cuando las cosas le gustan a todo el mundo, a mí me entra una cosa sospechosa. A mí me encantó, es buenísima. Pero digo, pucha, 90% le gustó, 90 y pico por ciento le gustó. Hay un problema ahí. A pesar de que la historia es magnífica, a pesar del eslogan Nadie se salva solo, Darín está hoy a la izquierda de la pared porque hace declaraciones que nunca les había escuchado yo a Darín, pero bueno, efectivamente pasa esto, ¿no? Fíjense que el gobierno son locos pero no son estúpidos. Contra el Eternauta, no, yo siempre lo digo, no salió ningún discurso ni del gordo Dan, de ningún loco. Majul quedó solo y descolocado diciendo, che, bueno, moderen la utilización política del Eternauta, porque siguen, no sé, teniéndole miedo al peronismo, al kirchnerismo y ese tipo de cosas, ¿no? Y no ven lo que pasa o lo que tienen enfrente realmente, que los está matando, como hoy Milei a Macri, ¿no? Que le dijo, ladrón, mediocre y carente de ideas. O sea, va por todo contra Macri, va por la desaparición del PRO. Y además vaticinó, le dijo una frase que a mí me gusta siempre, el ladrón cree que todos son de su condición, le dijo Milei a Macri, es una frase maravillosa. Yo la tenía al revés, cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Bueno, se lo dijo eso a Milei a Macri, que también Macri está en un escenario de derrota. No va a tener problemas económicos, nunca, obviamente, pero en un escenario de derrota política fundamental. Y siguen. Ahora vos lo escuchás acá, a los referentes del PRO, viene Charlie Cardoso, de acá en el Consejo, la vicegobernadora Scalia, todo, y siguen puteando al kirchnerismo. No ven que el otro le llena la cara de dedos, esa o no la ven, o no se la animan, o no dicen nada, o no les conviene, andá a saber. Y es más, algunos siguen confiando en que va a haber una alianza para la provincia de Buenos Aires. Yo no sé cómo se remonta después de que te digan ladrón, carente de idea, bruto, cree el ladrón que son todos de su condición, mediocre. No sé cómo se remonta eso después. Pero bueno, a lo mejor lo pueden hacer. Es realmente un momento muy, muy difícil para comprender, ¿no? Hoy hablaba con algunos dirigentes políticos que además es como, yo te digo una cosa, algunos dirigentes políticos no comparto las ideas, pero los entiendo. ¿Cómo haces hoy para generar una comunicación política? Tenés que putear a alguien. Mira que el hijo de puta, que si no pones eso nadie te escucha. O sea, vos te sentás, como nos sentamos acá nosotros las tardes, hacemos un análisis, hay propuestas, hay una cuestión, una crítica. Por ahí a nuestro oyente le importará, qué sé yo, que por ahí tenemos, pero la mayoría no. Si no puteas a nadie, no funciona. Hoy funciona con eso, con el odio, la puteada y las ideas te las debo, ¿no? Ahora, ahí hay una cuestión global. Estaba viendo impresionante lo de esta TikToker influencer mexicana que le pegan 3 tiros en vivo. Una chica muy bonita, muy joven, influencer con millones de seguidores, está transmitiendo, tocan timbre, un pedido ya, alguno de eso, entra y le mete 3 tiros en vivo. Y ella se toca, el primer tiro se toca el pecho porque no sabe qué le pasó. Y los otros 2 tiros ya cuelga la cabeza, ya está liquidada, muerta. En vivo, lo vieron millones de personas en México y en el mundo entero. Entonces tenemos esas cosas también absolutamente fuera de escena.
Y en otro orden, bueno, el miedo que te meten. Ahora veníamos todo tranquilo en algunas cosas, qué sé yo, resulta que hay fentanillo contaminado. 9 muertes en La Plata. El fentanillo sabe que es lo que está causando destrozos como droga en Estados Unidos, pero es una droga en Argentina absolutamente controlada y se utiliza para pacientes que están generalmente en terapia intensiva para determinados usos. Bueno, hubo algún fentanillo contaminado, 9 muertos. Había un caso sospechoso acá en Rosario que lo están investigando. Bueno, no paramos de tener zozobra en muchos aspectos en este sentido. Y el calor, ¿no? También que se viene, es así. Mar, ¿usted sabe algo? ¿Cuándo se termina esto? El domingo. El domingo. El domingo, sí. Sábado a la noche, domingo sí. Empieza a cambiar y ya el 20, ¿qué cae 20? El 20 cae martes. Bueno, ahí ya empieza a entrar ya más frío y puede extenderse ya un poquito más. Frío en junio. Pero a partir del domingo, y ya le digo, más para el 20, empieza el tema va a cambiar bastante. Sí, y no me vengan con que siempre es así, en mayo no es así. Tuvimos el mayo más caluroso de muchos años. Porque no vamos a poder comer ni el locro del 25. No, el 25 por ahí sí, ¿eh? ¿Sí? El del 25, no le digo con frío polar porque no. Sí. Pero no con esta temperatura de ahora. ¿Usted no notó una cosa? Por ejemplo, anoche vi un rato de Fortaleza Bucaramanga. Sí, lo vi. Yo tengo también un tiempito disponible. Y nosotros en casa lo vimos también, Sí. Imagínese, ¿no? ¿Vio cuánto hacía en la cancha de Fortaleza, creo que era, ¿no? En Brasil. En Brasil era, en Brasil, sí. 30 grados hacía de noche. Anoche, en mayo. Yo no quiero eso para mi país. Para mi cultura, que en mayo haga 30 grados una noche. Pero Brasil vio que hay muchos sectores donde todo Brasil, el año hace calor. Que Brasil. hagan lo que no, quiera. Brasil que haga lo que quiera, pero digo. Belo Horizonte, por ejemplo, tiene 28 grados claro, todo el año. Todo el año, sí. No, yo no quiero eso serio, tampoco, no, ni pero. Un cargador en un cajón. No. 28 grados todo el año. No, olvídese. Estoy notando algo en Rosario, que es lo siguiente. No hay ningún lugar que tenga un perchero. Oficina donde usted va, consultorio al que va, no hay ningún lugar para dejar un abrigo. Eso quiere decir que vivimos en pelotas. Eso porque te chorean las cosas, Leo. Claro, no, porque la gente va en bolas. Eso es, o sea, la gente no va con abrigo. Claro. La gente que abrigo no sabe lo que es un abrigo. Pregúntanos, Rosario, cuánto hace que nos venden un gamulán. No se usa más, a lo mejor, qué sé yo. Yo tenía uno en la primaria. La tricota. Tenía uno en la primaria y yo me sentaba en el medio, era bastante miope en esa época. Ahora tengo un problema más grave, pero no la miopía. Y no veían, los de atrás no veía a nadie, porque era como un pizarrón. El gamulancito, no se lo sacaba usted. No. No, porque hacía frío en el aula. Hacía frío. Claro. Esos que hacía tenían frío. Botones de cuernos. Sí. No, ese era el Montgomery. El Montgomery, el Montgomery. Ese era el Igual Montgomery. el Montgomery viene en la estética Montgomery. Sí, se ¿no? usa todavía. Sí, se usa. Sí. El Montgomery era de una tela que se llamaba Blim Blim. Se lo tirabas con una 45 y rebotaba. Impresionante. Era una frazada, andar en frazada. Sí. Y yo, que nunca... La Melga Mulán me encantaba. Yo que con nunca, corderito adentro. Sí, el que tiene Darín en el Eternauta. Claro, son hermosos. Yo no tenía ese, tenía uno un poco más tobara, que era un cuero de descarne medio... Bueno, pero también sirve. Me parece que tenía olor a chuleta incluso, por ahí. Pero olor a catinga, se sentía olor a animal todavía. Pero impresionante. Y Montgomery sí, pero claro, uno siempre fue más tirando a retacón y nunca menudito. Siempre todos esos abrigos te hacían una característica. Y con más ropa abajo, claro, con un pulovercito. O el bicho bolita del Eternauta también para hablar exactamente de lo mismo. 2 camisetas, 3 pullovers. Bueno, atención, hoy vamos a hablar de Antonio Berni, 120 años cumpliría hoy. Esa es otra cosa muy importante. Después lo vamos a hablar con Cecilia Pelliza, periodista de Rosario Plus, que hizo un trabajo especial y vamos a charlar con ella. La muestra, yo todavía no la fui a ver, con esto de que hay tiempo que dura hasta agosto, creo. ¿No? Berni Eterno, no sé cómo se llama, es impresionante. Pero el otro día leí un artículo en el diario La Capital. El Jockey Club le pagó a Berni para ir a estudiar a Europa. ¿Ustedes se imaginan hoy, no digo el Jockey Club, gente de la alta sociedad pagándole a alguien para ir a estudiar algo? Esas son cosas que no existen más. Eran épocas en que los millonarios eran cultos. Entonces,
Berni lo vieron a Berni a los 19 años, era Messi con el pincel, dijeron, a este hay que bancarlo. Lo bancaron. Hoy eso no existe. No existe más. Castanino firma a Odilo Esteves, el museo, es el que recomienda a Castanino, que tenía plata por donde se lo mire, le dice, empezá a comprar cuadros, le dicen, empezá a comprar obra. Y lo convencen y Castanino se fanatiza. No confundir, hay un museo Castanino en Mar del Plata que era un pintor, Castanino. No, el Castanino de acá, que era millonario, multimillonario. No había criptomonedas, Leo, en ese momento. Bueno, pero eran otros millonarios. Claro. Digamos, eran tipos que... el doctor Basalo donó el edificio para el consejo. Hoy alguien donando algo, nada. Digo, eso también es una... No digo todo tiempo fue pasado, fue mejor, pero digo, es una concepción que no existe más, ¿no? Lo digo porque vamos a hablar de Berni después. Berni fue bancado por millonarios que le bancaron estadía, estudios en Europa, para que después sea el que fue, uno de los pintores más grandes de la Argentina. 32 minutos pasaron de las 5 de la tarde.